Vamos a abordar en esta práctica la rotulación. La rotulación es dotar de información a la documentación gráfica, sobre todo en el proceso final, en el cual ya estamos eligiendo, hemos elegido un formato donde trabajar y hemos importado nuestro cajetín y el formato correspondiente con los márgenes que corresponden a la normativa. Cuando vamos a rotular, nosotros inicialmente tenemos que tener presente cómo funciona la rotulación. Emplearíamos la herramienta rotular texto, que nos abre dos formularios. Un formulario, por un lado, que es como un editor de textos en el cual nosotros podemos escribir y definir algunos parámetros, y un formulario que es el que vemos en la parte superior, en el cual elegimos la altura de texto y la anchura de texto. Altura de texto y anchura de texto se deben de introducir en las unidades que está definido el espacio de diseño. En este caso, si fuéramos a ajustes, archivos de diseño, vemos que las unidades de trabajo son milímetros. En consecuencia, nosotros vamos a introducir un texto con 2 milímetros de altura y anchura 2 milímetros. Esta anchura y altura puede estar bloqueada o no, es decir, si queremos que los parámetros altura y anchura estén del mismo valor, sean del mismo valor, tiene que estar este candado cerrado. Si queremos desbloquearlo, entonces sí podemos cambiar, por ejemplo, una relación altura-anchura. Pero si estamos, por ejemplo, en este parámetro y bloqueamos, al darle Enter, se asignan los dos valores por igual, como podemos observar. En el editor de texto nosotros podemos introducir el texto y sobre la marcha corregirlo. De manera que hasta que nosotros, este texto se ve de forma dinámica, hasta que nosotros no hacemos un clic en la pantalla, pues realmente el texto no se introduce. Observemos que el texto se enmarca, como se ve en la introducción virtual, dentro de un rectángulo, de manera que la parte inferior de la mayor parte de las letras corresponde a la línea horizontal que tenemos aquí. Esta otra línea está a 2 milímetros. En consecuencia, el rectángulo en el que se escribe coincide con la parte inferior del texto y la parte superior de los textos, de los caracteres que tienen una altura superior, como puede ser la letra T o la letra D. No ocurre así si introducimos una letra como la P, en que vemos que sí va hacia abajo, es decir, la altura de rotulación de los 2 milímetros corresponde parte inferior y superior de las letras más altas, no de las letras que tienen pues palos hacia abajo, como la letra P o la J. También vemos que se introduce con un punto de introducción que es la parte inferior del rectángulo que escribe al texto, y que se puede resolver eligiendo aquí el parámetro abajo izquierda, centro izquierda, en fin, lo más común suele ser abajo izquierda, que es por donde se empieza a escribir. Entonces, en este caso podríamos elegir el tipo de justificación. También podríamos elegir si la letra va a ser gruesa, bold, cursiva o subrayada. Supongamos que vamos a escribir normalmente, estaríamos en este caso. También se puede introducir en el formulario del editor el color que se va a utilizar, y también se puede elegir la fuente, tanto aquí como en el parámetro que tenemos aquí en la parte superior del otro formulario. Las letras que se suelen utilizar al formular son letras de palo seco, como podrían ser la Arial, la Calibri, o podría ser también la sans serif.
Aquí podríamos elegir todas las letras tipo TrueType que aparecen en Windows, sans serif. Entonces son letras similares de líneas puras en las que prácticamente lo que cambia son las proporciones del texto, pero son muy similares entre sí. Quizás la letra Arial sea la más utilizada, pero ya digo que la estética tanto de Arial, Calibri o sans serif son similares. Quizás lo único que podríamos clarificar que cuando queremos un texto un poco más estrecho se puede emplear la Arial Narrow, que guarda la proporción en cuanto a la altura de texto, pero es una letra en cuanto a anchura más comprimida. Como se puede observar, es bastante más comprimida que la letra que corresponde al Arial simple. En el caso de que queramos que estas características sean constantes, podríamos constituir lo que se denomina un estilo de texto. Si estamos trabajando en el espacio modelo, solamente pues vamos a requerir quizás el emplear pues 3 estilos de texto: un estilo normal, un estilo reducido en cuanto a altura y un estilo de título. Si queremos crear estos estilos de texto, nos podríamos ir a elemento, estilos de estilos de texto, y en estilos de texto, aquí como se puede observar, se han creado 3 estilos de texto. Vamos a ver cómo se crean. Es decir, si yo estoy en estilo ninguno, yo puedo primero elegir el tipo de letra, elegir por ejemplo una letra Arial, elegir una altura de texto. Si voy a crearlo, una altura de texto, si lo voy a guardar, tendría que darle crear un estilo nuevo, dando al icono de nuevo. Aquí pondríamos por ejemplo New Arial, daríamos una altura, una correspondiente anchura que se define en la parte general, eligiendo un tipo de justificación que ya dijimos anteriormente que lo más normal es la abajo izquierda. Si nos vamos aquí se puede ver de forma segregada. Si queremos ver todas las características, iríamos a avanzado, y en avanzado se puede ver que aquí se puede elegir por ejemplo el tipo de fuente, el color, la justificación. Si queríamos elegir aquí la justificación, en avanzado están todos los parámetros, aquí se puede elegir desde el listado, y el color, en este caso que es un azul oscuro, se puede elegir también desde el correspondiente formulario que vincula los colores. Se meterían todos los parámetros indicando por ejemplo el tipo de el espaciado entre líneas, el espacio entre líneas en este caso es 0. El espacio entre líneas suele ser por lo general igual a la altura de texto, para que si hay dos líneas en paralelo no se superpongan. Y básicamente así se crearía el estilo de texto. Es decir, aquí los parámetros están en avanzado. Si ya tenemos el texto conforme a esta filosofía, pues daríamos a grabar y se guardaría este estilo de texto. Aquí nos aparece el New Arial. Si ahora queremos crear con estos parámetros básicos que corresponden por ejemplo al tipo de letra un nuevo, es decir, Arial, color, y lo que vamos a cambiar es solamente el tipo de la altura de texto, por ejemplo, supongamos que vamos a introducir pues un nuevo estilo de texto. Lo iríamos a copiar y aquí le vamos a llamar
nuevo Arial, por ejemplo, reducido. Y nuevo Arial reducido, ahí podemos editar los parámetros. En este caso, por ejemplo, la altura, vamos a colocar un texto de menor altura, 1.5, y anchura 1.5. Sería un texto más reducido. El resto de los parámetros los podemos dejar igual. Tipo de justificación, el color. Tendríamos que modificar el espacio entre líneas, que tendríamos que colocar, en este caso, que fuese 1.5. Decíamos que en este caso hay que tener cuidado porque cuando se introduzcan los datos no va con el punto, sino con la coma, el 1,5. Y cuando ya estuviera constituido, pues sencillamente este estilo nuevo Arial reducido lo guardaríamos. Si vamos a crear, por ejemplo, uno de tipo título, pues podríamos también copiar el estilo Arial, como hicimos antes, y colocar este estilo que diríamos, por ejemplo, nuevo Arial título. Y para este tipo, pues podríamos elegir una fuente que fuese el Arial Black, por ejemplo, que es Arial Black, que es más gruesa. Elegiríamos, por ejemplo, también pues un parámetro de altura, pues que fuese superior, por ejemplo 3, y anchura 3. Y el resto de los parámetros, pues sencillamente los mantendríamos. Bueno, tendríamos que cambiar también la altura en el espaciado, que hemos dicho que tiene que ser coincidente al mínimo, al menos con la altura. Y una vez terminado de definir, lo que haríamos es guardar este estilo. Así, si nosotros vamos a rotular, podríamos, en el formulario que nos define el estilo, aquí el estilo de texto, podríamos elegir, por ejemplo, el reducido. Estamos viendo que es de menor altura. O podríamos elegir el normal. O podríamos elegir el título. Y esto es básicamente lo relativo a poder rotular, es decir, nosotros los parámetros pueden estar definidos directamente eligiendo un estilo, o bien si elegimos estilo ninguno, podríamos introducir aquí el valor correspondiente de altura y anchura. En el caso que estamos trabajando de este primer ejercicio, dicen rotular un texto con una rotulación 2 milímetros letra Arial. Esto correspondería a trabajar con el estilo Arial normal, es decir, elegiríamos aquí y en el estilo de texto elegiríamos el New Arial o el Arial normal que se ha definido anteriormente, el New Arial, que ya vemos los parámetros que tienen. El New Arial son de 2 milímetros de altura. Y lo insertaríamos justificando por la izquierda. En el caso de la parte inferior estaríamos con el mismo ejemplo, pero son dos líneas con un interlineado de 2 milímetros. Entonces
Si queremos dos líneas en paralelo, hemos tenido que dar a la tecla de entrar, que es equivalente al retorno de carro, y en este caso tendríamos las dos líneas en paralelo. El parámetro que está aquí definido sería de 2 milímetros de separación de líneas, que tendremos que revisar en el estilo correspondiente New Arial. En aspecto general, el espaciado tendría que estar desde la parte superior de línea, el espaciado de línea está aquí, 1,80. Aquí estaría separado desde, como mínimo, desde la parte inferior a la parte superior hay 1 milímetro. Aquí en este caso sería 2,50 y en este caso sería 2. Aquí corresponde al espaciado, es decir, el espaciado de línea tiene que ser 2 y el tipo de espaciado de línea tiene que ser desde la parte superior de línea para que sea con esta separación exacta, es decir, espaciado de línea 2 milímetros, pero de la parte superior a la parte inferior de la anterior. Tendría que estar fijado así para poder rotularlo de esta forma.